se han levantado, ¿verdad?, manifestaciones en cuanto a derechos entre los hombres y las mujeres por una ideología que sabemos que es lo que prevalece hoy en el día, en el tiempo presente. Y oramos para que la palabra de hoy pueda traer quizás luz al corazón de algunos de ustedes, si no a todos, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, en qué consisten los roles, no solamente en la casa, sino también en la iglesia del Señor. Amén. Estamos aquí ante la realidad de una iglesia, en la iglesia de Éfeso, la cual atravesaba en esos momentos cuando el apóstol Pablo escribe esta carta para ellos. Eran tiempos complicados para la iglesia de Éfeso, tanto que la iglesia había dejado de orar por los perdidos. Ustedes sabían que nosotros como iglesia, que es lo que somos, bueno, este es el edificio, pero nosotros en sí, de acuerdo a la Biblia, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios ha venido a morar en cada uno de nosotros, lo cual nos convierte a partir de ese momento en la iglesia de Cristo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén. Entonces, pero a nivel congregacional, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Nosotros tenemos una misión que cumplir, la misión que el Señor Jesucristo nos dejó, la cual es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. De hecho, la Biblia nos manda a nosotros orar por todos aquellos que andan por allá afuera, que andan en los malos pasos, andan en los malos caminos y que cada día que pasan alejados de Dios, sus vidas peligran, ¿verdad? Es nuestro deber como iglesia orar por ellos y orar de una manera ferviente. Ese es nuestro deber y es nuestra función también. Pero particularmente hablando de la iglesia de Éfeso, esta iglesia se había desenfocado porque habían dejado de orar por lo que Jesús de antemano había mandado antes de su partida. Por esa razón vemos al apóstol Pablo en los párrafos que acabo de leer, instando a Timoteo, su discípulo amado, para que esa práctica de orar por los perdidos volviera a ser parte esencial dentro de la iglesia. O sea, nosotros no debemos permitir, no debemos de permitirnos, ¿verdad?, llegar a un momento en el cual ya la vida de los inconversos sea indiferente. Que ya veamos a las personas que aún no conocen al Señor, ya los veamos como que ya no nos importa mucho, que no nos preocupa su salvación, no nos preocupa orar por ellos, no nos importa si les pasa algo y se mueren. Debemos de evitar a toda costa, nosotros como iglesia, caer en ese estado de indiferencia y que nos acordemos siempre que tú y yo hemos sido el producto y el resultado de el amor y de la intercesión de otras personas que cuando andábamos por allá nosotros perdidos en el mundo, doblaron rodilla por nosotros y gracias a esas oraciones tú y yo estamos aquí en esta mañana. Porque si de algo estoy seguro es que tú y yo somos el producto de la oración o de las oraciones de alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que eso no nos pase a nosotros como iglesia. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Éfeso, una ciudad de Lidia en la costa occidental del Asia Menor, la cual se encontraba a mitad entre el camino de Esmirna del norte y Mileto, una ciudad que había prosperado mucho en ese entonces. El comercio, ¿verdad? Y todo eso había hecho que la gente de esa ciudad prosperara mucho. De hecho, en esa ciudad prevalecía, entre otras cosas también, la adoración a Artemisa, la diosa Diana, una diosa que glorificaba todo lo que es la promiscuidad del hombre
la perversión sexual y todo eso. Y los paganos de la iglesia de Éfeso habían caído en esa adoración a una diosa pagana. Eso, más aparte, la falsa enseñanza del judaísmo acerca de la salvación exclusiva, o sea, los judaizantes, un grupo de líderes religiosos de aquel entonces que promovían más la Torá, ellos comenzaron a enseñar dentro de una falsa enseñanza que se levantó siempre por conducto de un líder, ¿sí? Donde les enseñaban que la salvación, al final de cuentas, como Jesús había venido al pueblo judío, por lo tanto la salvación solamente les pertenecía a ellos, ¿verdad? Y se empezó a enseñar esta enseñanza de exclusivismo porque los judíos pensaban que ellos solamente eran los únicos poseedores de esta salvación y nadie más. Ese exclusivismo, por supuesto, por causa de esta falsa enseñanza, hizo que ahora en la iglesia de Éfeso la oración intercesora por los perdidos, por los incrédulos, se hiciera innecesaria. Al final, la salvación solamente es para nosotros. ¿Por qué oramos por los demás? Ya no es necesario orar por los demás. Y por eso les decía hace un momento, nosotros podemos caer en ese error, por no llamarlo pecado, porque al final sí lo es, de pensar que esta salvación solamente es de nosotros y ya no tenemos que evangelizar a la gente que está allá afuera. Si algo vamos y estamos haciendo énfasis en esta iglesia es eso precisamente, la gran comisión, ir y predicar el evangelio, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Y por esa causa, de una manera intencional, estamos teniendo una serie de clases de evangelismo todos los miércoles a las 7:30 de la noche. El capítulo que vamos a leer, vamos a intentar leer en esta mañana, el capítulo 2. Este capítulo se divide en dos partes. Si pusimos atención a la primera parte, Pablo exhorta ¿a qué? A orar por todos los hombres. Ya sabemos por qué razón Pablo tuvo que exhortar a la iglesia. Porque se habían vuelto indiferentes, se habían vuelto exclusivistas. Y por eso fue necesario que Pablo exhortara a la iglesia una vez más, ¿verdad? Si en el versículo 1 al 8, Pablo es lo que hace énfasis en cuanto a oren, inclusive oren por los reyes, oren por todos los que están en eminencia, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan a esta salvación. Pero esta petición, esta exhortación de Pablo a Timoteo en la iglesia de Éfeso, en la cual Timoteo, un joven pastor muy joven, estaba a cargo de esa iglesia, se dirigía exclusivamente a los hombres. A los hombres. Esta oración intercesora, Pablo hace un énfasis en cuanto a los hombres. O sea, todos los hombres, dice el versículo 1, por todos los hombres hace énfasis y apunta a que el ministerio de orar e interceder en aquel entonces le correspondía a los hombres. O sea, los hombres eran el medio intercesor principal que Dios usaba para que se hicieran este tipo de oraciones y de rogativas, ¿verdad? No estamos diciendo que la mujer quedó excluida, pero por causas culturales de aquel entonces había un énfasis más de parte de Dios hacia el varón. ¿Por qué? Porque el varón fue llamado primero. El varón tiene una responsabilidad delante de Dios mayor y más importante que la mujer. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nosotros como varones, ahora como esposos, como padres de familia, esto nos ayuda a entender que
delante de Dios, nosotros no solamente tenemos un privilegio muy grande, el cual se nos ha dado al nombrarnos sacerdotes de la casa de Dios, sino también una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Que a través de nuestro compromiso con Dios, de nuestras oraciones, de nuestras rogativas, del estudio de la palabra que nos lleve a instruir a nuestros hijos, a nuestras esposas, Dios puede hacer cosas grandes en nuestras casas, ¿verdad? O sea, que el llamado principal es para el hombre al final. Y yo creo que por ese lado no han cambiado mucho las cosas. No es que la mujer se sienta excluida, no, la mujer tiene un lugar muy especial y tiene también el mismo don de orar y interceder, y tiene de igual manera la misma atención de Dios para escuchar sus oraciones y sus ruegos. Pero quiero hacer énfasis aquí por causa de las palabras del apóstol Pablo, que el llamado principal es para los hombres. Aquí Pablo se estaba dirigiendo a los varones. Amén. Y en la segunda parte, que espero que me alcance el tiempo para abarcarla en esta mañana, Pablo viene también seguidamente de esta exhortación a los hombres, viene a detallar la función también que las mujeres desempeñan dentro de la congregación. La cultura del tiempo presente pues ha puesto a muchas mujeres, espero que no a todas, ¿verdad?, en una posición de defensa. Ya, ¿verdad?, que la mujer no se quiere sentir menos ante el hombre, y yo creo que no lo es. Yo creo que delante de Dios no es que la mujer sea menos, pero no deja de ser importante para Dios, así como para el hombre. En el caso de nosotros como maridos, ¿qué vamos a hacer sin nuestra mujer? ¿Entiendes? O sea, ¿qué vamos a hacer sin ella? La necesitamos. La mujer tiene un lugar muy, muy especial en el corazón de Dios, y Él quiere usarla también dentro de su iglesia para que también se desarrolle y desempeñe una función específica de la cual vamos a hablar en esta mañana. Es lo que la Biblia dice en cuanto a funciones y a roles. Amén. Estamos aquí. Amén. Muy bien. Ahora, notemos algo muy importante. En el reino de Dios, tanto hombres como mujeres son importantes. Y eso grábenselo bien. La clase de exhortaciones que Pablo está dando en esta mañana, la cual ha dividido en dos partes, dirigiéndose primeramente a los hombres y después se va a dirigir a las mujeres, simplemente es cuestión de roles. Amén, estamos aquí. Amén. Leamos una vez más versículo del 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, Pablo dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, detrás de la palabra rogativa, si pusimos atención en el primer versículo, se esconde una compasión por los perdidos. Cuando hablamos por los perdidos nos referimos, de acuerdo a la Biblia, no es un calificativo que nosotros le damos, personas que aún no conocen la salvación, personas que no conocen a Cristo todavía, como la Biblia lo ha querido enseñar por todos los tiempos, ¿verdad? Una compasión por ellos que entiende un dolor y una miseria espiritual que debe de motivar a todos los creyentes, lo cual somos nosotros, a clamar por ellos. O sea, a nosotros nos debe de motivar. Por ejemplo, si yo veo a una persona allá afuera
no sé, drogándose o tirada en la calle, o a un joven en la cárcel, todo tatuado, lleno de tatuajes y todo eso, pues obvio, ¿no? Esa persona representa una ausencia de Dios en ella. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando Dios viene a morar en una persona a través del Espíritu y un conocimiento de Dios, la persona comienza a cambiar y comienza a cambiar para bien. Porque lo que Dios hace es cambiarnos. O sea, Dios quiere hacernos la invitación a nosotros y también a toda la gente que está allá afuera para que vengamos a Él. Porque Él nos quiere cambiar. Él nos quiere convertir en mejores personas de lo que ya muchos sentimos que somos. ¿Ven? Es lo que Él desea nada más. Ven porque te quiero cambiar. ¿Verdad? Y cuando nosotros tenemos ese mismo sentir que hay en Dios y vemos a una persona en tales condiciones como las que yo les mencioné hace un momento, sentimos esa compasión por ellos. Ya no los juzgamos, ya no los criticamos. Es más, nosotros ya no podemos juzgar a nadie. Nadie se debe de sentir juzgado por un cristiano, nadie. El cristiano que te ha juzgado por la vida que tú tienes o por quién eres tú, es porque no ha conocido el amor de Dios todavía. Entonces nosotros tenemos que sentirnos motivados a orar y a interceder por ellos y a anunciarles el evangelio que los puede cambiar. Tito 3 al 4 dice de esta manera. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a este punto. Ya voy avanzando. Dice: porque nosotros también, fíjense bien, lo dice la Biblia. Dice: porque nosotros también en otro tiempo, tú y yo, éramos insensatos, rebeldes, ¿no? Extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, esclavos de pecados, no sé, de la carne, droga, alcohol, sexo y todo eso, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, porque como éramos así, pues la gente nos aborrecía, más si éramos orgullosos, ¿no? Y aborreciéndonos unos a otros. Y el 4, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó, o sea, cuando algo sucedió, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, Dios nos salvó no porque intentamos ser buenos para poder ser agradables a Dios, sino Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, comenzamos un proceso en el cual Él nos va limpiando y Él nos va renovando. Entonces, volviendo al tema, Pablo manda a orar por todos los hombres, si notamos, incluyendo a quien, a los reyes, dentro de su contexto, y a todos los que están en eminencia. ¿Por qué razón? Nosotros también tenemos que orar por el gobierno. ¿Por qué es tan importante orar por los gobiernos? Especialmente por el gobierno que tenemos en el tiempo presente. Porque de no orar por el gobierno, nosotros corremos el peligro, y de hecho ya lo estamos viviendo. Se están levantando un sinfín de leyes y de propuestas que cada vez nos van a restringir a los creyentes para que podamos profesar nuestra fe de una manera libre. Se habla que en un futuro hasta la misma Biblia va a ser objeto de delito para nosotros. La van a prohibir tanto, a tal manera que ya no la vamos a poder llevar libremente. ¿Sí? Porque si te ven con una Biblia te pueden multar o te pueden llevar hasta preso. Ya no vamos a poder profesar nuestra fe libremente. Vamos a ser perseguidos.
ya no puedes hablar libremente porque te censuran. No, no es verdad. Por eso Pablo dice, oren por los reyes, oren por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque a usted les va a beneficiar todo eso al final. Amén. Y dentro de lo que es el llamado también para nosotros los creyentes, Pablo dice que es agradable a Dios que nosotros oramos por las personas que no tienen a Dios todavía. Si algo queremos hacer nosotros para agradar el corazón de Dios es orar por todas esas personas que aún están alejadas de Dios. ¿Ustedes conocen personas? Sí, y muchos de ellos son nuestros propios familiares. Y tenemos que orar por ellos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino, dice, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sí? O sea, Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermano, de acuerdo a la palabra de Pedro, no es la voluntad de Dios que tú te mueras sin Dios, porque tú sabes que ese día va a llegar y no tienes que esperar a tener 80 años, porque esto es una realidad para el ser humano. Podemos irnos antes de los 80 años, mucho antes. No hay una edad definida para la cual podamos esperar ese día de nuestra muerte. No, ese día puede estar a unas cuantas horas para algunos. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano. Esa es una realidad que no podemos negar. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene un contrato firmado de vida, ¿o sí? Nadie. Es algo que nos acecha constantemente. Entonces la preocupación de Dios, la preocupación del apóstol Pablo, inspirado por Dios, es esa precisamente. Oren por todos los hombres, porque la voluntad de Dios es que ninguno de ellos se pierda, ninguno de ellos perezca, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de venir a Él y de alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en su intento diario de estarnos hablando y de estarnos alentando para que vengamos a Él? Yo siempre le digo a la persona, mira, venir a Dios, venir a Cristo, nos da más a ganar que a perder. Perdemos más estando alejados de Dios que estando cerca de Él. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra, porque es su voluntad que el hombre no perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Muy bien. Ahora, si nosotros deseamos que tanto en nuestro hogar como en la iglesia las cosas vayan bien, tenemos que respetar los patrones bíblicos, ¿correcto? Porque dentro de esta salvación existe un deseo de Dios, que seamos salvos y que vivamos bien. O sea, que tú vivas bien. Él te quiere cambiar para que vivas bien. No, Él no te quiere cambiar para que vivas mal. Él te quiere cambiar para que vivas bien. Para que vivas bien, para que tengas paz en el hogar. En la iglesia de Éfeso se habían distorsionado todos estos principios. Se habían olvidado los roles. Había desorden en la iglesia, como lo hay en muchos hogares hoy en el día presente. Y también como lo hay en algunos lugares que se llaman iglesias. Había desorden en el culto de adoración. Había también falsa doctrina, como la del exclusivismo que hablamos en su contexto hace un momento. Había también dentro de la iglesia la necesidad de líderes, de un verdadero liderazgo. Si no es verdad que hoy en día en los hogares también abunda eso. Había todo eso también. Había también el problema del materialismo de los creyentes. Éfeso fue una ciudad, como dije, había prosperado mucho. Tanto que el materialismo comenzó a ganar terreno
en la iglesia. O sea, en la ciudad pues ya estaba, ¿no? Pero dentro de la iglesia también empezó a ganar terreno entre los mismos creyentes. Las mujeres comenzaban a vestirse de una manera muy, muy llamativa, porque como tenían mucha, ¿cómo se dice? Estaban prosperando mucho, estaban creciendo en esa área, pues querían hacer alarde de eso, ¿no? Dice el contexto que ellas comenzaban a vestirse de una manera, especialmente en el día del culto, muy llamativa. Vestidos ostentosos, collares de perlas, zarcillos de oro en las cabezas, unos sombrerotes así, ¿verdad? Eso dice la Biblia, que ellas se vestían de esa manera, porque había mucha prosperidad en Éfeso en esos días, y eso estaba provocando que la atención del resto de los oyentes se viera perturbada, porque esas mujeres, por su falta de entendimiento, comenzaban a llamar más la atención dentro de la iglesia. Ya no era Jesucristo el centro al final. Todo eso comenzó a traer desorden dentro de la iglesia, y había que corregirlo. Fíjense, leamos lo que dice en el versículo 8, en el versículo 9, si vamos a ir. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado, ¿entienden esta palabra ostentoso? Sí, esos peinados que, olvídate, parece que se hicieron una estatua en la cabeza ahí. Ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, Pablo dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Amén? Estas mujeres dentro de la iglesia de Éfeso, por causa de las razones que les mencioné hace un momento, de la prosperidad y del auge, ellas se habían inclinado en su descuido a una vida impura y egocéntrica. Y esa práctica se veía reflejada, como lo dije hace un momento, en el culto de adoración, por causa de la distracción que ellas provocaban con el resto de los asistentes a la iglesia. Y Pablo, por esa razón, las exhorta. Las palabras de Pablo llevan esta esencia. No es lo externo lo que resalta de ti, sino lo interno. No es lo externo lo que va a hacer que Dios se sienta agradado con nosotros, sino lo interno. Ahora, no está mal vestirnos bien, no está mal, pero dentro del mandamiento que Pablo da a la iglesia de Éfeso y por todos los tiempos hasta el tiempo presente, es: vistámonos de una manera prudente y modesta, de un modo que no captemos la atención de los oyentes, lo cual provoque que esa atención que le tenemos que dar al Señor se la quitemos a Él por dársela a este tipo de personas. ¿Entendemos entonces cuál es el concepto? ¿Por qué razón? Porque ahora que ya conocemos que Dios juzga más lo que está dentro de nosotros que lo que está afuera, ahora, por causa de este nuevo conocimiento que antes no teníamos, ahora nosotros nos esforzamos más, nos esmeramos más y nos dedicamos más a embellecer a la persona que está dentro de nosotros, al ser interno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a embellecer a la persona interna? A través del conocimiento de la palabra de Dios, lo cual va a producir que nos convirtamos en una persona que antes era iracunda, en una persona dócil,
y amable. Antes de ser una persona orgullosa, convertirnos en una persona humilde, dócil. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te santificas en Dios, hermano, esos cambios en ti se van a ir dando, se van a ir dando y se van a ir dando. Tanto que ni tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Sabes quién lo va a notar? Tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tu jefe y la gente que te conoce. No tenemos ni que decir, oye, yo ya soy cristiano, ya estoy cambiando. Nunca digas eso. Tú deja que Dios haga los cambios en ti y deja que la gente vea los cambios que tú estás dando. ¿Sí? Cambios que se tienen que dar. ¿Por qué? Como te dije hace un momento, porque Dios quiere que tú vengas, porque Él te quiere cambiar en una mejor persona. Amén. Y Él es el que va a hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque no es lo que está por fuera, no es lo bella o lo guapo que te veas por fuera, sino la belleza interior. Si leemos primera de Pedro 3, del 3, 4 y 5, vamos a ver lo que el apóstol Pedro dice. Haz de cuenta que se pusieron de acuerdo con Pablo aquí. Dice, vuestro atavío, o sea, nuestro vestido, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino, dice Pedro, sino el interno. O sea, tu atavío tiene que ser el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios valora más, hermano, la belleza interior de ti, que lo bello o lo bella que te ves por fuera. ¿Sí? Es de mayor estima para Dios. Pero deja que Él haga esos cambios. Y el 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esta palabra de sujetas a sus maridos, yo sé que no les gusta a muchas. Es lo que la Biblia manda a las mujeres, ¿verdad? Es más, esta es una de las virtudes que hacen bella a una mujer. ¿O no es verdad? Si algo embellece a una mujer, hermano, es como esa palabra sujeta, no la tomen en el sentido que muchos la toman, ¿no? Que ahora tú me mandas y yo soy tu esclavo, no, sino sujetas a una autoridad, de una manera santa, la autoridad de su marido, que le dan su lugar, que lo respetan y que lo admiran también, porque eso es visible. Es más, por testimonio he escuchado que hay personas que han venido al Señor por parte de la mujer por causa de cómo ella trata a su marido. Eso es algo muy llamativo. Eso es algo que embellece mucho una mujer. ¿Bien? Y eso es lo que Pablo dice. Esto es lo que Pedro dice, esto es de grande estima delante de Dios. Esto es lo que embellece a la mujer. En la iglesia de Éfeso, estas mujeres habían perdido el sentido de todas estas cosas porque ahora estaban más enfocadas, de acuerdo a la ostentación que ahora vivían, en agradar más el ojo de los demás que el ojo del mismo marido. Estas mujeres habían perdido eso. Habían perdido eso y por esa razón Pablo, a través de Timoteo, les manda esta reprensión. No es eso. No es eso. Amén. Acuérdense de esto, hermano. Esta carta consistía en poner el orden en la iglesia y los diferentes roles. Esa era la misión de esta carta. Porque había desorden. Había desorden. Ya no hay desorden, sí lo hay aún en el tiempo actual. Pero gracias a Dios que todavía tenemos la palabra, ¿no? Y estamos a tiempo de corregir muchas cosas. Porque para eso Dios nos la da, para que corrijamos todas esas cosas.
Hermano, fue tanta la frivolidad de algunas mujeres que intentaban también usurpar la función del varón, las funciones establecidas por Dios para el varón. Por eso vemos a Pablo en el versículo 11 al 14 diciendo, veamos lo que Pablo les empieza a decir a estas mujeres. Dice, la mujer, y es aquí donde viene la controversia. ¿Cómo les alerté a las mujeres? Que esto, hermano, es motivo de mucha controversia en el tiempo presente para muchas mujeres. Yo solamente les voy a predicar lo que la Biblia dice en cuanto a los roles entre el hombre y la mujer. Pablo dice, porque, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿O no dice? Versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. No soy mujer, pero ya no me está gustando. No, no es cierto. ¿Verdad? Porque Adán fue formado primero y después, dice Pablo, Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué Pablo tuvo la necesidad de citar con estos párrafos Génesis 2 y Génesis 2, o sea, Génesis 1 y Génesis 2, porque fue ahí precisamente donde vino la caída. La mujer en su estado natural, a través de Eva, demostró su vulnerabilidad, ¿verdad? Ante la influencia del mal. Una mujer, hermano, dentro de su naturaleza es más sensible, es más vulnerable. No es como el hombre, que es más recio, es más rudo. La mujer es así. A una mujer se le puede lastimar con más facilidad que a un hombre. Por eso cuando a una mujer le levantas la voz o le dices una palabra hiriente, es más fácil que llore. ¿Por qué? Porque lastimaste sus emociones. Y al hombre le puedes decir quizás hasta lo peor y se mantiene más sereno, más bajo control, porque esa es su naturaleza. Por esto Pablo tiene que incurrir a Eva para decirles, mira, no fue el hombre el que pecó en el Edén, fue Eva. Aunque al final sabemos cuál fue la conclusión divina. Dios culpó al hombre, a Adán. Pablo está usando aquí el ejemplo de Eva. La mujer fue la que falló primero y después fue el hombre. Nota, con estas palabras que acabo de leer, Pablo no pretende denigrar a la mujer. No pretende eso. Como vuelvo a repetir, la mujer es importante y tiene un lugar bien especial. Y debe de tener y le corresponde por derecho. Porque es creación de Dios. De igual manera. Aquí, hermano, no se trata de capacidad. Hay mujeres muy capaces de hacer cosas y aún mejor que los mismos hombres. No se está juzgando la capacidad de la mujer, sino aquí Pablo está intentando establecer el orden divino para ambos roles. Amén. Ahora, tampoco el apóstol Pablo está intentando excluir a la mujer del derecho de aprender, porque si no, aquí no hubiera mujeres sentadas escuchando. ¿Sí? Dentro del judaísmo y de la cultura griega, sí, allá había mucha restricción sobre las mujeres, tanto que a ellas se les prohibía hasta aprender en un culto como el de hoy. Ahí sí. Por esa razón, cuando Dios a través de Pablo les permite a las mujeres formar parte de un culto como el del domingo, por ejemplo, a muchas les causó de novedad. Muchas se sintieron como que, wow, pues de veras sí tenemos, pero como siempre, ¿no? Por el pecado, muchas de ellas comenzaron a abusar de esa libertad que después Dios les había permitido tener. Poderse sentar también y aprender, ¿verdad? Aprender, ya no sentirse ya marginadas, sino aprender también. Pero lo único es sí,
La mujer aprenda en silencio, porque no permito a la mujer enseñar al hombre, ni a ejercer autoridad sobre el hombre, lo cual enseña que, según la Biblia, la mujer no puede enseñar o predicar la palabra en un servicio como el que estamos teniendo hoy. Una mujer, de acuerdo a la Biblia, no puede predicar la palabra de Dios en un culto de domingo donde haya hombres presentes. Porque la Biblia dice, no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre. Y aquí se refería al ámbito eclesial, o sea, al de la iglesia, a la iglesia. Y en la predicación de la palabra, para que lo vayamos entendiendo. ¿Ok? Ellas tienen el derecho también de aprender. Ellas también tienen el derecho de enseñar a quién, primeramente a sus hijos. Yo sé que hay mujeres dentro de su naturaleza que les gusta enseñar y eso es bueno, pero hay un patrón divino, hay un patrón bíblico para eso también. Acuérdate, ya no hay restricciones de aprendizaje ni de enseñanza para las mujeres. Lo único es que hay patrones establecidos por Dios para que la mujer también se pueda desenvolver, se pueda desarrollar en esos dones que Dios le ha dado, enseñando primeramente a sus hijos en casa, que son su responsabilidad primaria, y a un grupo de mujeres piadosas también. Sí, la mujer puede enseñar de esta manera, o también la mujer puede participar de igual manera de algunas funciones dentro de la iglesia, como por ejemplo, mi nuera recoge la ofrenda, va y cuida niños, ¿verdad? O de pronto un día le digo a mi esposa, pasa y da los anuncios tú, o pasa y da algún testimonio. Para todo eso, hermano, hay libertad para una mujer, para que no se sientan restringidas. Lo único que la Biblia prohíbe, y de una manera absoluta, es que una mujer predique la palabra de Dios o enseñe la palabra de Dios cuando haya hombres presentes en el culto. ¿Y a cuántas pastoras no conocemos hoy en día levantando la voz en un culto de domingo? Usurpando y ejerciendo una autoridad que Dios no les ha conferido a ellas. ¿Amén? Y eso, hermano, abunda hoy en día. Pero pastor, yo conozco una pastora que tiene una iglesia y su iglesia está creciendo. Esa es otra cosa. Que esa iglesia esté creciendo no es que la mujer está en la voluntad de Dios, ella está en rebelión delante de Dios y Dios la va a juzgar por eso. Dios está salvando a esas personas, si es que Él las está salvando y no ella, por su eterna misericordia que Él tiene por la gente. Pero de eso a que tenga ella esa libertad para predicar y hacerlo abiertamente en un culto público, no. Amén. Pablo solo prohíbe que las mujeres, fíjense bien, él prohíbe, inspirado por Dios, que las mujeres ocupen el oficio pastoral, así como también que ejerzan las funciones de un pastor o de un maestro. Pero hermano, no les prohíbe que enseñen bajo las circunstancias apropiadas, como las que ya mencioné. El título de pastor le corresponde solamente al hombre, y la mujer que lo hace está usurpando deliberadamente una posición que Dios no le ha conferido. Fíjense bien lo que dice, ya voy terminando. Primera de Corintios 14, versículo 34 al 35. Veamos qué dice. Ahí está. No lo dice el pastor Carlos, lo dice Pablo, inspirado por Dios. Dice, vuestras mujeres, o sea, tu mujer, nuestras mujeres, callen en las congregaciones. Entonces ya no puedo hablar. Espérame, no te me adelantes. Allá va. Porque no les es permitido hablar. Wow. Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Sí? Y si quieren aprender algo,
pregunten en casa a sus maridos. Yo sé que para algunas de ustedes no es posible eso, pero no desistan, tengan fe y obedezcan a Dios. Porque es indecoroso, o sea, es incómodo, no es apropiado que una mujer hable en la congregación. Eso está ahí, ¿verdad? Nada más. Ahora, en este contexto, hermano, Pablo tenía razones muy fuertes para dar este mandamiento por causas del culto público. Ese culto que promovía los dones, ¿verdad? Que ya conocemos muchos. El don de lenguas, el don de profecía, como conocemos mucho hoy en día, ¿ya? Donde había inclusive un énfasis muy desmedido por el hablar en lenguas, y muchas de estas mujeres, ellas tomaban el micrófono y comenzaban a hablar en lenguas también, comenzaban a dirigir inclusive hasta un culto, esos cultos que promueven esto, ¿verdad? Y por esa razón Pablo da este mandamiento, que la mujer calle en la congregación. O sea, la mujer no podía levantar la voz en un culto público. Este, hermano, es un mandamiento universal, ¿sí? Un mandamiento universal y cultural también. O sea, con esto quiero decir, este mandamiento aún está en vigencia para la verdadera iglesia del Señor. Una mujer no puede levantar su voz en un culto dominical o en un culto de servicio. ¿Ven? Esa fue una de las razones fuertes por las que Pablo da este mandamiento en Corinto, que ya muchos saben. En su contexto, Pablo estaba hablando acerca de los dones del Espíritu, del cual la iglesia en Corinto abusó desmedidamente y cayeron en lo mismo. Y fue el mismo Pablo que está hablando en Corintios, el mismo que le estaba hablando a Timoteo ahí en Éfeso, dándole este mandamiento. Ahora, la segunda razón por la cual Pablo da este mandamiento es que había mucha imprudencia en algunas mujeres que en su intento de hacer preguntas a medio culto, ¿verdad? Levantaban la voz. Eran, de acuerdo al texto, eran preguntas un tanto incómodas e inapropiadas, motivadas por un movimiento que se había levantado en ese entonces a través del culto del domingo en la iglesia de Éfeso, donde ya la mujer se sentía muy desplayada y con mucha libertad a tal punto de querer tomar el control del servicio, de tomar el control del culto dominical, como lo practicamos hoy en día. Y eso pues provocaba cierta incomodidad. No era apropiado ver que el pastor subía y la mujer lo bajaba. ¿O no es verdad? Nosotros lo vivimos bien de cerca todo esto, hermano. Nosotros lo vimos bien de cerca. No es apropiado. Una persona bíblica que conoce la Escritura y ve este tipo de cosas se siente incómodo. Dice, espérate, por fin, ¿quién es el pastor? ¿Él o ella? No, es él. Ella está usurpando el lugar que le toca a él. Ella no tiene autoridad ni para levantar la voz en el culto dominical. El deber de ella es, dice la palabra, estar en silencio. Y si tiene preguntas, pues pregúntele a su marido, simplemente en casa. Por esa razón, en el contexto, al principio del mensaje, Pablo se dirigió a los hombres. Tomen su lugar, posiciónense, sean ustedes los sacerdotes, instrúyanse en la palabra, instruyan a sus esposas y a sus hijos. ¿Para qué? Para que ustedes sean los que los edifiquen, los que los instruyan en la palabra. No el pastor. Hermano, el deber de instruir a una familia en las cosas de Dios es del hombre. Amén. Es del hombre. Por eso los hombres nos debemos de preparar en la palabra. Menos en lo mejor que podamos, ¿no? Debemos de orar, porque la oración de un padre por su esposa y por sus hijos, créemelo, no lo digo yo, lo dice la Escritura, tiene un poder muy grande para nuestra familia.
Pero aquí estamos hablando de roles. Porque llega un punto en el cual la mujer, en su intento de ser mejor que el esposo, empiezan a usurpar la función del esposo. Y eso la Biblia lo prohíbe determinantemente. Sí, vas a ir a lugares donde vas a ver todo lo contrario a esto, pero hermano, ahí puedes ver una realidad latente de todo lo contrario de lo que la Biblia enseña. Ya si tú vas a un lugar donde se practica todo esto, después de haber conocido esto, hermano, pues ya ¿qué podemos hacer, no? No puedes. Muy bien. ¿En dónde nos quedamos? Entonces, no es coincidencia que en muchas iglesias modernas, hermanos, estamos de acuerdo, en las que se proclaman los dones, también se les permite a las mujeres que dirijan o prediquen o enseñen, ¿no es verdad? No es muy común, eso es muy común hoy en día. Pero como dijimos, no es la voluntad de Dios. Nadie discute que una mujer puede ser muy hábil para enseñar. Es más, yo soy una persona, como esposo, como hombre, yo pienso que hay mujeres que son muy capaces. Hay mujeres que tienen muchas habilidades, tienen mucha capacidad y yo admiro eso. ¿Sí? Yo admiro eso. O sea, no es que no lo sean, lo son y son dignas de admirar. Y debemos nosotros, si nuestra esposa es de esta manera, alentarla y motivarla para que desarrolle todas estas virtudes que Dios ha puesto en ella. Lo único que estamos hablando aquí es que ustedes, hermanas, aunque tengan toda esa habilidad aún para enseñar y para hablar, ¿verdad? Se acuerden de eso. No les es permitido enseñar la palabra de Dios o convertirse en maestras bíblicas en un culto eclesial, o sea, de la iglesia, en absoluto. Amén. Primera de Timoteo 3, 2 y 3 dice, vamos a ver lo que dice. Muy bien, vamos ya con 5 minutos. Dice, pero es necesario, primera de Timoteo 3, 2, 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí se refiere al hombre. Amén. Al hombre. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esa está ahí, ¿verdad? Muy bien. O sea, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí en Timoteo también, este rol solamente le corresponde al hombre. El rol del sacerdocio. Pero dirán algunas de ustedes, pero pues si el mío no sabe dónde tiene la cabeza, bueno, tampoco tienes el deber, si no es así, si esa es tu realidad. Por eso los hombres tenemos que motivarnos a crecer en la piedad también, porque tenemos nosotros un deber delante de Dios del cual nadie se va a escapar. Los maridos que estamos aquí presentes, acuérdense de esto, el rol de autoridad y de sacerdocio Dios nos lo ha conferido a nosotros. Y no se trata de denigrar a la mujer que tienes al lado, sino se trata aquí de roles. La mujer tiene sus capacidades, tiene sus virtudes dadas por Dios y ha sido colocada a tu lado no para que hagas mal uso de esa autoridad o la veas menos, no, sino para que ella se convierta en tu ayuda idónea para cumplir lo que Dios como sacerdote nos ha mandado que hagamos. ¿Te dan cuenta? Oye, qué ayuda tan hermosa Dios nos ha puesto al lado. Así como la mujer también tiene que crecer en piedad. Y no ser como las de Corinto. No ser como las de Éfeso, que quieren usurpar la autoridad del hombre. No, hermano. No, eso no es así. Eso no es así. Amén. Muy bien, vamos entonces por último, ya con esto termino. Versículo 15 dice, vamos, ¿qué dice? Dice la palabra:
pero se salvará, después de haber dirigidose a Adán y Eva, versículos 13 y 14, Pablo continúa diciendo, pero se salvará refiriéndose a la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este es un versículo que ha causado mucha controversia también y se le han dado muchas interpretaciones, la mayoría de ellas no apropiadas, donde se ha enseñado que aquí Pablo dice, una vez dejando bien en claro que la autoridad es del hombre y no de la mujer, y con todos los puntos que enfatizamos al respecto, que la mujer no se va a salvar solamente teniendo hijos. Porque al leerla todos podemos pensar eso, ¿no? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No, Pablo no quiere decir eso, que la mujer solamente teniendo hijos va a poder ser salva. Porque entonces, ¿qué va a pasar con las estériles? La mujer, por causa de Eva, por eso Pablo en su contexto menciona a Adán y Eva, traen ese estigma. Fue por medio de la mujer por la cual vino la caída del hombre, ¿verdad? Fue por medio de la mujer. Y vuelvo a repetirlo, no es que se esté culpando deliberadamente a la mujer, porque al final de cuentas el que desobedeció fue Adán. ¿Sí? No es que Eva se fue y Adán se quedó, no, Adán fue atrás de ella. Adán desobedeció a Dios. La mujer fue el medio, fue la causa, por su vulnerabilidad de la cual hablamos hace un momento. Pero ella no fue la responsable directa delante de Dios. Quizás delante de nosotros sí, ¿no? Pero delante de Dios fue Adán. Por eso, hermano, los varones no vamos a poder culpar a la mujer para justificarnos en aquel día. O es que ella nunca cambió, no. Dios te va a decir, tú va contigo el asunto. No nos va a servir como excusa a los varones. Adán quiso usar a Eva como excusa. Señor, es que la mujer que tú me diste me dio de comer, me dio a probar el fruto. Pero Dios no escuchó esa excusa. Dios dio su dictamen sobre Adán. Y por eso dice la palabra que por causa de la desobediencia el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte a todos los hombres. Eso dice la Biblia. Entonces la mujer trae ese estigma. Pero al decir Pablo, pero se salvará engendrando hijos, significa que por la habilidad o el regalo, más bien dicho, dado por Dios hacia la mujer para poder procrear hijos, la va a ayudar a contrarrestar ese estado espiritual en el cual la mujer se encuentra antes de venir a Cristo. Va a contrarrestar esa, si lo podemos llamar así, esa diferencia, esa distinción en forma aparente de inferioridad entre la mujer y el hombre al poder tener hijos. Sí, siendo ella el medio por el cual vino la caída del hombre, sí, también a través de la procreación ser el medio. Y fue el medio al final para que viniera a este mundo el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque a través de quién vino Jesús, a través del hombre. No, vino a través del vientre de una mujer. Hermano, y ese es el mérito más grande para una mujer. Eso viene, en resumidas cuentas, a anular ese estigma que había sobre la mujer. Ahora, Pablo aquí se dirigía a las mujeres salvas. A las mujeres salvas. Aquí le estaba hablando a la mujer que ya es salva. ¿Sí? Una mujer
que es salva ya, que conoce a Cristo, es más fácil que se enfoque en crear a sus hijos en amor y en piedad, en casa, con sus hijos. Como te dije hace un momento, la mujer tiene también el derecho de instruir a sus hijos. Amén. En el amor, como dice Pablo, en fe, en amor y en santificación con modestia. La mujer puede invertirse a la vez, apartándose de todo lo que es la tentación y la distracción, enfocándose en su deber como madre, instruyendo en casa a sus hijos. No que va a ser salva teniendo hijos, sino que ya lo es. Simplemente en ella viene a surgir esa nueva realidad delante de Dios. ¿Amén? La mujer se santifica en casa con sus hijos y cumpliendo sus funciones. Vemos mujeres, vemos amas de casa que no cumplen su función con sus hijos como deben. Esta puede ser una alerta para ti. Si tienes hijos, prestémosles atención.